Ella había perdido todo: su marido, su hijo pequeño y las ganas de seguir respirando. Durante 12 largos años cargó la culpa como si fuera un peso de plomo atado al cuello, convencida de que el destino había castigado a su familia por algún pecado desconocido. Pero cuando el hambre y la desesperación se hicieron insoportables, cuando ya no había a dónde huir, se vio obligada a regresar a aquella casa en el interior de la provincia de Córdoba, la misma donde todo se había desmoronado. Y fue allí, en aquel lugar olvidado por el tiempo, donde el pasado empezó a susurrar sus secretos. Lo que ella pensaba que era solo el viento cortante de la llanura cordobesa, era en realidad el eco de algo mucho más sombrío, un secreto que alguien había intentado enterrar para siempre, un secreto capaz de transformar completamente todo lo que ella creía sobre la tragedia que destruyó su vida. Antes de seguir adelante, cuéntame en los comentarios aquí abajo que alguien te estaba ocultando un secreto importante. ¿Cómo fue esa experiencia? Empecemos. El viento fue el primero en recibirla, y fue también el único sonido que rompió el silencio. No era un viento común, no era esa brisa suave que mece las hojas de los árboles. Era un gemido prolongado, un susurro cargado de tristeza que se infiltraba por cada rendija de la madera reseca, y parecía, de alguna forma imposible de explicar, conocer su nombre. María había vuelto. Estaba allí, parada frente a la construcción donde perdió absolutamente todo, en aquel pedazo olvidado de la llanura cordobesa, en el año de 1889. Volvía no porque quisiera, sino porque la necesidad más cruda la arrastró de vuelta. Viuda por segunda vez en la vida, sujetando firme la mano trémula de su hija Julia, la única chispa de luz que aún quedaba en su mundo transformado en tinieblas. La miseria la forzaba a buscar refugio exactamente en el epicentro de su dolor, un lugar que se había jurado a sí misma que jamás volvería a pisar. Habían pasado 12 años completos. El recuerdo la golpeó como un puñetazo en el estómago mientras sus pies titubeaban sobre el camino cubierto de maleza seca y espinas. La primera vez que huyó de esta propiedad, lo hizo cubierta de cenizas y vestida de un luto tan profundo que apenas podía respirar, justo después de la catástrofe que partió su existencia por la mitad. Primero vino la caída inexplicable de su marido Federico, que se desplomó del tejado de esta misma construcción mientras arreglaba algunas tejas rotas. Después, como si fuera una burla cruel del destino, solo 9 días después, llegó la fiebre extraña que se llevó a su hijo mayor, Pablo, un niño de apenas 7 años. 2 muertes tan cercanas, tan absurdas, que destrozaron su sanidad mental y la dejaron vacía por dentro, huyendo sin mirar atrás, abandonando la propiedad para quien quisiera ocuparla. Ahora la casa era un esqueleto decadente. Una cáscara vacía abandonada en medio de la nada, que nadie más reclamaba como suya. Las puertas colgaban torcidas, sujetas por bisagras corroídas por el óxido, bailando de forma macabra con cada ráfaga de viento. El polvo cubría absolutamente todo como una mortaja grisácea, escondiendo los muebles rotos y las memorias que aún sangraban en cada rincón olvidado. El aire estaba pesado, denso, cargando un fuerte olor a madera podrida, a tiempo detenido y a algo más, algo que María reconoció instantáneamente, el olor del miedo. Un miedo antiguo que había quedado impregnado en las paredes de adobe y que ahora despertaba con su regreso, reconociéndola como una vieja compañera que vuelve a casa después de una ausencia demasiado prolongada. Soltó la mano de Julia pidiendo con un gesto gentil pero firme que la niña esperara en la entrada. La niña obedeció sin cuestionar, sus ojos grandes y castaños fijos en la espalda de su madre, sin poder comprender por qué aquel lugar tan roto y feo hacía temblar de esa manera a la mujer más valiente que conocía. María avanzó sola, sus pasos levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban en los raros rayos de luz que lograban penetrar por las ventanas rajadas. Sus pies conocían el camino de memoria. No fue a la cocina ni a la sala principal. Caminó directamente hacia la habitación del fondo, aquella que había pertenecido a Pablo, la misma que ella había cerrado en su memoria
con todos los cerrojos posibles, esperando no tener que abrirla nunca más mientras tuviera vida. Y allí estaba. La pequeña cuna de madera tallada por Federico aún ocupaba el mismo lugar, pero volcada en un rincón como si una explosión de violencia la hubiera arrojado allí. María se acercó despacio, extendiendo una mano que temblaba visiblemente. En el momento en que sus dedos apenas rozaron la madera pulida por el tiempo, el dolor de 12 años represado y fermentado la golpeó con la fuerza de un toro enfurecido. Sus rodillas cedieron, se desplomó en el suelo de tierra batida, ahogando un grito sofocado en la tela de su falda remendada, mientras las lágrimas ardientes quemaban el polvo acumulado en su rostro. El dolor era físico, una presión aplastante en el pecho que amenazaba compartirla nuevamente por la mitad. Julia observaba desde el marco de la puerta, completamente inmóvil. La niña no comprendía la profundidad de aquella herida antigua, pero entendía perfectamente el lenguaje universal del sufrimiento de una madre. María, sintiendo el peso de la mirada de su hija, luchó desesperadamente para recuperar el aliento. Se limpió el rostro con furia, tragando el veneno amargo del recuerdo. No podía desmoronarse completamente, no ahora. Necesitaba ser fuerte por Julia, la única razón por la que aún seguía respirando. La única razón por la que había reunido coraje suficiente para volver a dormir bajo el techo que había aplastado su alma. Enderezó la espalda con esfuerzo y se levantó, el polvo marcando sus rodillas a través del vestido desgastado. Aquella noche, el verdadero terror comenzó de verdad. Improvisaron una cama usando algunas mantas viejas en la habitación principal, bien lejos de la cuna volcada. Afuera, el viento de la llanura aullaba sin parar, como un animal perdido buscando una entrada. Julia, exhausta por el largo viaje, se durmió rápidamente, abrazada a una muñeca de trapo raída. María, sin embargo, permaneció despierta, sentada contra la pared fría, vigilando las sombras que se movían con la luz plateada de la luna filtrándose por las ventanas rotas. La casa crujía, se quejaba, respiraba a su alrededor, pero el viento era definitivamente la peor parte. Era un sonido constante que envolvía la construcción y la aislaba completamente del resto del mundo. Fue entonces cuando ella oyó. No fue un crujido normal de la madera vieja ni el silbido del aire en las tejas sueltas. Fue algo completamente diferente. Entre el lamento constante del viento, oyó con toda claridad una voz. Era delicada, casi como de una niña, un susurro que parecía nacer y morir en la misma ráfaga de aire. «Mamá». María se congeló en el lugar. Su corazón dio un salto tan violento que sintió un gusto metálico invadir su boca. Contuvo la respiración, absolutamente segura de que había imaginado aquello, de que el dolor le estaba jugando una cruel pasada a su mente. Pero el viento sopló aún más fuerte. Esta vez oyó más claramente. «Mamá». Se levantó de un salto, el terror recorriendo su espalda como un escalofrío helado. Corrió hasta Julia y la sacudió con delicadeza. «Julia, despierta. ¿Oíste eso? ¿Oíste la voz?» La niña abrió los ojos confusa y aún somnolienta, negando con la cabeza. «Solo oigo el viento, mamá. Está haciendo mucho ruido». María la abrazó con fuerza, sintiendo el cuerpo pequeño y cálido contra el suyo. Se forzó a calmarse. Era el luto, era el cansancio extremo, era el regreso a este lugar maldito que estaba jugando con su cabeza. No había nada allí de verdad. Eran solo ella, su hija, y una casa destrozada, repleta de recuerdos demasiado dolorosos. Pero la noche siguiente, el susurro regresó con aún más intensidad. María ya lo esperaba, despierta en la oscuridad con los nervios completamente a flor de piel. El viento aumentó justo después de la medianoche, y con él vino la voz. «Mamá, mamá». Esta vez fue imposible negarlo, y venía acompañado de algo nuevo, un golpeteo rítmico, sutil, como si alguien estuviera golpeando suavemente con un dedo desde algún lugar imposible de localizar. No eran ramas contra la pared exterior,
No era la puerta suelta balanceándose. El sonido venía de dentro, de muy dentro de la estructura. Los días se transformaron en una tortura de vigilancia constante. El silencio durante el día era casi peor que los susurros nocturnos, porque en la quietud absoluta, María se sentía observada por la propia casa. Intentaba reparar lo irreparable, traer la vida de vuelta a un lugar que parecía rechazarla activamente. Clavaba tablas sueltas sobre las grietas por donde el viento silbaba, pero el sonido del martillo se sentía hueco, absorbido por el adobe y la desgracia acumulada. Frotaba el suelo con un trapo húmedo, intentando borrar las manchas de 12 años de abandono total, pero el olor a madera podrida y a tiempo estancado persistía obstinadamente, pegándose a su ropa y a su cabello. Cada tarea era una batalla contra el pasado, y ella sentía que estaba perdiendo, que la casa simplemente la toleraba, esperando pacientemente que la oscuridad cayera nuevamente. Julia, por su parte, intentaba ser niña en un lugar que no tenía espacio alguno para la infancia. Jugaba en silencio en la galería, dibujando figuras en el polvo acumulado. Pero nunca se alejaba mucho del campo de visión de María. La risa de la niña, que antes era fácil y sonora, ahora era escasa, sofocada por la atmósfera opresiva que dominaba todo. María la observaba barrer con una escoba improvisada de ramitas, su cuerpo pequeño moviéndose con una seriedad que no correspondía a su edad, y el corazón se le oprimía dolorosamente. Esta casa no solo le estaba robando su paz, le estaba robando la alegría a su hija, y ese era un pecado que María no estaba segura de poder perdonar. La culpa la devoraba viva durante aquellas horas de luz implacable de la llanura. El silencio era una pantalla en blanco donde su mente proyectaba sus peores miedos y arrepentimientos. ¿Por qué no estaba con Federico en el tejado aquel día fatídico? Él le había pedido que sujetara la escalera, pero ella estaba ocupada cuidando de Pablo, demasiado cansada, y le dijo que esperara un poco. Él no esperó. ¿Y la fiebre de Pablo? ¿Por qué no vio las señales antes? ¿Por qué ignoró el primer escalofrío como un simple malestar pasajero? La culpa la estaba enloqueciendo, mucho más rápido que cualquier susurro traído por el viento. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de remordimiento, habiendo regresado al lugar exacto donde sus errores se volvieron fatales. Una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de un naranja enfermizo, un sonido rompió la quietud sofocante. No era el viento, era el galope controlado de un caballo que se acercaba. María sintió un escalofrío instantáneo extenderse por su estómago. Un visitante era más aterrador que cualquier fantasma. Espió por el agujero de la ventana rota. Un jinete solitario se acercaba por el camino de tierra. Era Rodrigo, su cuñado, el hermano menor de Federico. Lo reconoció inmediatamente por la misma postura rígida, las mismas ropas de hacendado impecables que contrastaban brutalmente con la miseria de ella. El hombre emanaba un aire de control absoluto, de frialdad calculada, que siempre la había incomodado profundamente, incluso cuando Federico aún vivía. Rodrigo detuvo su caballo a una distancia calculada de la casa, sin molestarse en desmontar. Sus ojos, grises como acero pulido, barrieron la fachada en ruinas, se detuvieron en Julia, que se había escondido detrás de las faldas de María, y finalmente se posaron en ella. Su mirada era una evaluación fría, una inspección. No había piedad alguna en ellos, solo un cálculo helado. María sintió la necesidad de cubrirse, de esconder las manos sucias de barro y el remiendo visible en su vestido. Delante de él, su pobreza se sentía como una acusación personal, como un fracaso que él había venido a confirmar con sus propios ojos, disfrutando del espectáculo. «María, qué imprudencia», dijo finalmente. Su voz era tan cortante como su mirada, atravesando el aire pesado sin esfuerzo alguno. Volver aquí, y encima con la niña. ¿En qué estabas pensando? No era una pregunta de verdad, era un juicio ya proferido. María apretó los labios, sintiendo la rabia subir quemando por su garganta, pero la contuvo con esfuerzo. No podía permitirse el lujo de la ira en este momento.
Estaba parada en una propiedad que legalmente quizás ni fuera ya suya, a pesar de estar abandonada. No teníamos otro lugar a donde ir, Rodrigo. La sequía en el norte nos dejó sin absolutamente nada, respondió ella, su voz más firme de lo que realmente se sentía por dentro. Rodrigo soltó una risa seca, un sonido desagradable que no movió ni un músculo de su rostro pétreo. No tenían otro lugar. Siempre hay otros lugares, María, solo que no son gratis. Miró la casa nuevamente, esta vez con una intensidad extraña y perturbadora. Este lugar está maldito. ¿Acaso no te acuerdas? La gente de la región dice que oye cosas durante la noche, lamentos. Dicen que el demonio hizo nido aquí después de lo que pasó con Federico y el niño. Sus palabras fueron elegidas cuidadosamente para herir, para clavar el miedo exactamente donde él sabía que dolería más. ¿Él sabía de los susurros? ¿O estaba solo repitiendo rumores? Hizo una pausa deliberada, dejando que el veneno de sus palabras hiciera efecto. María permaneció inmóvil, aunque por dentro temblaba. ¿Cómo podría saber él lo que se oía durante las noches? ¿O sería una trampa? Rodrigo se inclinó ligeramente sobre la silla, bajando la voz a un tono de falsa confidencialidad, como si estuviera a punto de revelar un secreto valioso. Escucha bien, soy un hombre generoso. No me gusta verte así, arrastrando a mi sobrina por el fango. Voy a hacerte una oferta. Vende esta propiedad para mí. Pagaré una cantidad razonable, lo suficiente para que puedas irte de aquí y empezar de nuevo en otra ciudad. Considera esto como caridad por la memoria de mi hermano. La oferta la golpeó con más fuerza que un insulto directo. Vender la casa por una cantidad miserable, la misma casa que nadie reclamaba, la misma que estaba podrida y supuestamente maldita. De repente, el miedo sobrenatural que había sentido en la oscuridad retrocedió, reemplazado por una sospecha fría y humana. ¿Por qué quería esta construcción en ruinas con tanta insistencia? ¿Por qué ahora, justo cuando ella había vuelto? ¿Qué había en este cascarón abandonado que Rodrigo, dueño de casi todas las tierras fértiles de la comarca, podría desear con tanto ahínco? No está en venta, Rodrigo, dijo María, sorprendiéndose a sí misma por la dureza en su propia voz. Es lo único que me queda de Federico. La expresión de Rodrigo se oscureció visiblemente. El acero en sus ojos se transformó en hielo puro y cortante. Estás cometiendo un error gravísimo, María, un error del que te arrepentirás. Él se enderezó en la silla, tirando de las riendas con fuerza. Piensa bien en lo que te estoy ofreciendo. Es por el bien de tu hija. La amenaza velada quedó flotando en el aire, más pesada y real que cualquier susurro traído por el viento. Dio media vuelta con su caballo y partió al mismo galope controlado con que había llegado, dejando solo una nube de polvo rojo atrás. El polvo levantado por el caballo de Rodrigo tardó una eternidad en asentarse completamente. María se quedó parada en la galería, temblando, pero ya no solo de miedo. Era una rabia helada, una indignación profunda que le quemaba el estómago. Rodrigo no solo no la había ayudado en 12 años enteros, sino que ahora aparecía para amenazarla, para expulsarla de lo poco que le quedaba. La caridad de su oferta era un insulto envuelto en desprecio calculado, y su insistencia por una casa destruida no tenía sentido alguno, a menos que las ruinas escondieran algo de valor real, o a menos que su presencia allí, la presencia de María, representara una amenaza para él de alguna forma. La sospecha era una semilla amarga que acababa de echar raíces profundas en su mente. Julia salió de su escondite y se aferró firmemente a la falda de su mamá, mirando fijamente el camino por donde el hombre había desaparecido. «Mamá, ese hombre es muy malo», susurró la niña, su voz captando perfectamente la atención que el adulto había dejado atrás. María la alzó en sus brazos, besando sus cabellos llenos de polvo de la llanura. «No tienes que tener miedo, mi vida, él no nos hará daño». Pero mientras decía eso, María sabía que era una mentira necesaria. Rodrigo era un peligro real, tangible,
Un lobo vestido de granjero que rondaba la propiedad esperando el momento justo para atacar. Ahora, ella no solo luchaba contra los fantasmas de su pasado, luchaba contra un enemigo de carne y hueso que codiciaba su dolor y su ruina. Aquella noche, la atmósfera dentro de la casa cambió drásticamente. El miedo a lo sobrenatural seguía presente, pero ahora competía con la ansiedad del peligro humano. Cada crujido de la madera vieja, cada golpe del viento en las paredes hacía a María sobresaltarse, pensando que era Rodrigo regresando bajo el manto de la oscuridad. El viento seguía soplando implacablemente, pero ahora, contaminado por la visita amenazadora, ya no sonaba solo como un lamento infantil. Sonaba como una advertencia clara, como si la casa, o lo que quiera que habitara dentro de ella, estuviera tan inquieta como ella, alertándola sobre un peligro mayor que acechaba fuera de sus propias sombras. La casa y ella eran ahora aliadas incómodas contra el mundo exterior hostil. Y entonces el susurro regresó con fuerza renovada, pero esta vez fue implacable e imposible de ignorar. Ya no era un lamento suave y distante, era una súplica desesperada, urgente, que perforaba sus oídos. «Mamá, en el frío, en el frío», una y otra vez, la voz martillando su conciencia sin cesar. María se tapó el rostro con las manos, intentando bloquear el sonido. ¿Frío? ¡Qué frío! Estaban en pleno verano abrasador de la llanura. El golpeteo también era más fuerte. Más insistente, como un código Morse imposible de descifrar. Venía de un lugar específico de la casa. Siguió el sonido con atención, arrastrándose por el suelo polvoriento mientras Julia dormía profundamente. No eran las paredes externas, era el suelo, cerca de la chimenea antigua, cerca de la cocina de leña abandonada. María no aguantaba más. La locura estaba arañando los bordes de su cordura. Atrapada entre el miedo a Rodrigo y el tormento de esta voz persistente, sabía que no conseguiría sobrevivir una noche más de asedio psicológico. Necesitaba saber la verdad, necesitaba enfrentar lo que quiera que estuviera allí abajo, fuera real o solo producto de su mente destrozada. Si era un fantasma de verdad, hablaría con él. Si era un truco elaborado, lo descubriría. Y si era Rodrigo manipulando todo, lo enfrentaría directamente. Encendió el quinqué. Sus manos temblaban tanto que la pequeña llama danzaba violentamente, proyectando sombras monstruosas que se contorsionaban en las paredes de adobe. El aceite caliente goteaba sobre sus dedos, pero el dolor apenas se registraba en su conciencia. Se arrodilló junto a la chimenea abandonada. El interior estaba repleto de cenizas frías y hollín de una década atrás. El olor era agrio, a quemado y moho mezclados. El viento aullaba con fuerza por el cañón de la chimenea, un sonido hueco que hacía que su piel se erizara por completo. El golpeteo era claro e inconfundible ahora, justo debajo de sus rodillas. Palpó las tablas del suelo que rodeaban la base de piedra de la chimenea. Estaban más desgastadas que las otras, la madera blanda y corroída por el tiempo despiadado. Empujó una de ellas experimentalmente y se movió fácilmente. No estaba bien clavada. Otra tabla también estaba demasiado suelta. Alguien había levantado estas tablas antes, no había duda. Su corazón latía tan fuerte contra sus costillas que temía despertar a Julia con el ruido. Esto no formaba parte de la construcción original de la casa. Federico nunca le había mencionado nada sobre un sótano o escondite secreto. ¿O sí? Su memoria era un laberinto confuso de dolor, lleno de puertas cerradas y pasillos oscuros. El susurro volvió tan cerca esta vez que pareció salir de la propia grieta que ella estaba tocando. En el frío, en el frío. Con un movimiento brusco y determinado, metió la punta de un cuchillo de cocina oxidado que llevaba en el delantal en la abertura entre las tablas. Hizo palanca con toda la fuerza que la desesperación le concedía. La madera antigua protestó con un gemido agudo, como un animal siendo herido mortalmente. La tabla cedió de una vez, después otra, y una más. El olor que subió del agujero abierto casi la hizo vomitar violentamente.
No era el olor limpio de tierra común, era el olor penetrante de la descomposición, de algo húmedo y estancado por años, un vaho fétido que había estado atrapado durante mucho tiempo. Pero allí abajo, en la oscuridad absoluta que el quinqué apenas conseguía penetrar, no había tierra seca y dura. Había un vacío real, un espacio oscuro y profundo. Y en ese espacio algo se movió distintamente. No era una rata ni una zarigüeya, era algo más grande y más pesado. María retrocedió de un salto, ahogando un grito de terror, su mano chocando dolorosamente contra la piedra áspera de la chimenea. No estaba sola en esta casa, nunca lo había estado. El terror que sintió en ese momento fue puro y paralizante, congelando cada músculo de su cuerpo. Pero la voz, el susurro insistente, se había detenido por completo. En el exacto momento en que las tablas fueron abiertas, el lamento cesó abruptamente. Solo quedó el sonido del viento en la chimenea y el de su propia respiración jadeante y desesperada. El golpeteo también había cesado de repente. ¿Había liberado algo terrible o había interrumpido algo importante? Bajó el quinqué hacia el agujero negro, sus ojos luchando frenéticamente para enfocar en la oscuridad polvorienta que parecía engullir la luz. No vio nada inicialmente, solo sombras densas sobre más sombras. Metió la mano temblorosa en la tierra fría que bordeaba el agujero, y sus dedos tocaron algo inesperado. No era suave como tela común, no era duro como piedra, era cuero áspero, un cuero casi podrido por la humedad acumulada. Tiró con cuidado. Estaba firmemente atrapado. Tiró con más fuerza, el miedo dándole una valentía irracional y desesperada. Algo salió finalmente de la tierra compactada. No era una caja de madera, no era un diario antiguo, era un objeto pequeño envuelto en varias capas de tela gruesa descolorida por el tiempo. Lo sostuvo en la palma de su mano temblorosa bajo la luz amarillenta y vacilante del quinqué. Era un volumen del tamaño aproximado de su puño cerrado y pesaba sorprendentemente poco. María se quedó completamente inmóvil, mirando fijamente el envoltorio en su mano. Estaba cubierto de tierra roja y olía intensamente a moho, a tiempo enterrado y olvidado. Pesaba casi nada, lo que lo hacía todo aún más perturbador. Por un momento aterrador, el miedo a lo que el paquete contenía fue mayor que el miedo a los susurros nocturnos. ¿Qué tipo de secreto guardaba la tierra bajo su hogar con tanto celo? ¿Era un amuleto de protección contra el mal o era la propia fuente del mal que habitaba allí? Julia tosió levemente mientras dormía, un sonido pequeño pero real que atravesó el pánico de María como un cuchillo afilado. La trajo de vuelta a la realidad. Estaba haciendo esto por ella, por Julia, por su futuro incierto. No importaba lo que encontrara dentro de aquel envoltorio misterioso, sería mejor que la incertidumbre sofocante que las estaba ahogando lentamente. Con un suspiro tembloroso que salió del fondo de su alma, llevó el envoltorio y el quinqué hasta la mesa rota. Con dedos que apenas obedecían sus órdenes, comenzó a desenvolver la tela gruesa cuidadosamente. El paño estaba podrido, deshaciéndose al mínimo toque, pegado por la humedad y por los largos años olvidado. Era un trabajo delicado y angustiante, más difícil que abrir una tumba antigua. Cada capa que removía parecía liberar más olor a tierra fría y muerte. Esperaba encontrar cualquier cosa, un mechón de cabello infantiles, un diente de leche guardado, una medalla religiosa oxidada, algo que confirmara la presencia de una tumba infantil secreta. Su corazón palpitaba con una anticipación casi enfermiza. La casa estaba en un silencio absoluto y pesado ahora. Hasta el viento parecía haberse detenido completamente, conteniendo el aliento junto con ella, esperando ansiosamente para ver qué secreto había sido guardado tan celosamente por tanto tiempo. Finalmente, después de minutos que parecieron horas, el último pedazo de tela se soltó y cayó. Dentro no había un tesoro brillante ni un horror indescriptible. Había dos cosas simples pero devastadoras. La primera era un silbato pequeño,
Un simple silbato de bambú, de esos que los campesinos tallan para sus hijos en las tardes ociosas de domingo. Estaba manchado de tierra roja, pero intacto y funcional. María lo reconoció al instante y sintió como si le hubieran arrancado el aire de sus pulmones con un golpe brutal. Federico. Federico solía tallar estos silbatos para Pablo con sus manos hábiles. Tenía manos de artesano, manos que transformaban madera y bambú en juguetes mágicos, en promesas de felicidad. Pablo los adoraba completamente, corría por el patio soplando hasta quedar mareado y sin aliento. Junto al silbato había un pedazo de papel amarillento. Estaba doblado varias veces sobre sí mismo y la humedad extrema lo había transformado en una masa frágil que amenazaba con desintegrarse en cualquier momento. Era un milagro impresionante que no se hubiera vuelto polvo completamente. Con un cuidado infinito, Usando la punta del cuchillo oxidado como herramienta, María lo desdobló lentamente sobre la mesa de madera agrietada. La luz tenue del quinqué iluminó las marcas de grafito, borrosas y casi legibles por el tiempo. Pero no era la caligrafía elegante y firme de Federico, que ella conocía tan bien. Eran letras grandes y torpes, inclinadas irregularmente, trazadas con la mano insegura de un niño que apenas está aprendiendo a dominar el lápiz grueso. Era la letra inconfundible de Pablo. Un frío que no tenía absolutamente nada que ver con el viento helado recorrió su columna vertebral de arriba a abajo. Le llevó varios minutos angustiosos descifrar las pocas palabras escritas. Su visión se nublaba constantemente por las lágrimas que no sabía que estaba derramando libremente. Para el viento cantarme cuando duermo. Leyó la frase una y otra vez compulsivamente, sin entender completamente el significado. Y entonces, en una línea más abajo, «Papá lo puso en la pared para mí». María sintió que el suelo sólido de la casa desaparecía completamente bajo sus pies. Se agarró desesperadamente a la mesa, el vértigo amenazando con derribarla sin piedad. «Papá lo puso en la pared». El viento persistente, el susurro constante, la chimenea antigua. De repente, todo encajó con una claridad brutal y absolutamente devastadora en su mente. El susurro aterrorizante no era un fantasma real, no era el alma en pena de su hijo volviendo del más allá. Era esto aquí, este silbato simple de bambú. Federico, en un gesto de amor infinito y conmovedor, debe haber encontrado una grieta perfecta en el conducto de la chimenea, un lugar estratégico donde el viento fuerte de la llanura, al canalizarse adecuadamente, produciría un sonido melodioso, un arrullo mecánico constante, una canción de cuna perpetua para que su hijo nunca se sintiera solo en la oscuridad aterradora de la noche. Mamá, que ella oía con tanto terror, no era una palabra siendo pronunciada de verdad, era el tono agudo del bambú siendo modulado por la fuerza variable del viento, un sonido que su mente, completamente rota por el dolor insoportable y predispuesta por el lugar maldito, había interpretado desesperadamente como la única palabra que anhelaba oír más que cualquier otra cosa en el mundo, y el golpe rítmico, el golpeteo persistente que la había aterrorizado noche tras noche, ciertamente era el mismo silbato colgado de un hilo resistente o encajado de tal manera ingeniosa que con las ráfagas más fuertes de viento golpeaba suavemente contra la piedra áspera o el adobe de la chimenea antigua. No era un llamado desesperado del más allá, era un juego inocente, un secreto precioso entre un padre amoroso y un hijo, un mecanismo ingenioso de amor que había sobrevivido milagrosamente a la muerte, transformándose irónicamente en la fuente principal de su terror paralizante. Durante 12 largos años de soledad, el viento implacable no había lamentado la tragedia terrible que destrozó su familia. Había simplemente seguido cantando fielmente la canción de cuna que Federico había enseñado con tanto cariño y dedicación. María se derrumbó completamente en el suelo duro, pero esta vez fue diferente de todas las otras. No fue el golpe seco y doloroso del luto insoportable.
Fue una liberación catártica, un sollozo profundo que se transformó en una risa ahogada y dolorosa al mismo tiempo. Había estado aterrorizada durante años por un juguete infantil. Había huido aterrorizada de una canción de cuna amorosa. La maldición terrible de la casa, la presencia maligna que Rodrigo usaba cínicamente para amenazarla y expulsarla, era simplemente la prueba más pura y conmovedora del amor inquebrantable de su marido. Llevó el silbato de bambú a sus labios temblorosos, pero no sopló dentro de él. Lo apretó con fuerza contra su pecho. Junto con el papel amarillento y arrugado de Pablo. Lloró copiosamente por el amor inmenso que había perdido para siempre y por el miedo estúpido e irracional que la había alejado de ese amor durante una década entera de sufrimiento innecesario. Pero mientras la tensión extrema abandonaba finalmente su cuerpo exhausto, una pregunta helada y perturbadora comenzó a formarse lentamente en su mente atormentada. Si Federico lo colocó cuidadosamente en la pared de la chimenea, ¿por qué razón ella lo había encontrado enterrado profundamente bajo las tablas del piso? Pablo. Debió haber sido el propio Pablo, concluyó ella desesperadamente. Tal vez después de la muerte trágica de Federico, el niño extrañaba tanto a su padre que recuperó el silbato precioso de la pared y lo enterró allí como un tesoro secreto, un recuerdo solo de él, cerca del calor reconfortante de la chimenea que tanto había compartido con su padre amado. Sí, esa debía ser la explicación lógica. Era la única que hacía algún sentido. Se aferró firmemente a esa idea porque la alternativa era demasiado sombría, demasiado oscura para siquiera contemplar seriamente. Se sintió finalmente liberada de un peso terrible. Por primera vez en 12 años interminables, el aire pesado de la casa no se sentía sofocante y opresor. El viento continuaba soplando afuera con su fuerza habitual, pero ahora que finalmente entendía su lenguaje secreto, ya no representaba una amenaza aterradora. Era simplemente un eco, un recuerdo melancólico. Eran Federico y Pablo diciendo hola cariñosamente desde el pasado distante. La maldición imaginaria había sido completamente rota. La casa era solo una casa vieja y abandonada, nada más que eso. Limpió las lágrimas de su rostro con rabia de sí misma, sintiendo una fuerza completamente nueva creciendo dentro de su pecho. Podía enfrentar a Rodrigo ahora, podía enfrentar cualquier cosa que el mundo le lanzara. Tenía la prueba definitiva de que este lugar no estaba repleto de muerte y maldiciones, sino de amor genuino y recuerdos preciosos. Estaba completamente equivocada sobre todo. La verdadera maldición, el verdadero horror, apenas comenzaba a revelarse en toda su dimensión aterradora. Oye, si te está gustando esta historia y quieres descubrir lo que realmente sucedió en esa casa, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y cuéntame una cosa, ¿alguna vez tuviste que volver a un lugar de tu pasado que te traía recuerdos dolorosos? ¿Cómo fue esa experiencia? Comparte tu historia aquí en los comentarios. Me encanta leer cada una de ellas y saber que no estamos solos en estas difíciles jornadas de la vida. Todas las mentiras y todo el horror que aquel lugar había guardado por tanto tiempo. La humareda negra subía en espirales gruesas contra el cielo azul de la llanura, visible a kilómetros de distancia. Una señal inequívoca de que algo monumental estaba sucediendo en aquel pedazo olvidado de tierra. Detrás de ellas, Rodrigo finalmente logró salir completamente de la casa en llamas, rodando por el suelo para apagar las chispas que se le habían pegado en sus ropas caras. Se levantó furioso, cubierto de cenizas y hollín, observando impotente mientras María y Julia desaparecían por la curva del camino polvoriento. Montó en su caballo que había amarrado a una distancia segura y consideró perseguirlas inmediatamente. Pero el humo ya estaba atrayendo atención. Podía ver a lo lejos a algunos campesinos corriendo hacia el incendio, curiosos y preocupados. No podía simplemente matarlas ahora, no delante de testigos. Tendría que ser más inteligente, más calculador.
Rodrigo galopó en dirección opuesta, su mente trabajando frenéticamente en cómo controlar la situación que rápidamente se le escapaba de las manos. Era un hombre poderoso en la región, dueño de tierras, respetado por los comerciantes locales. Tenía conexiones, tenía dinero, tenía influencia. La palabra de una viuda pobre cubierta de hollín contra la suya, él aún podía ganar esa batalla, se convenció a sí mismo mientras cabalgaba. María y Julia caminaron por casi 2 horas bajo el sol abrasador antes de finalmente avistar las primeras casas del poblado de Santa Rita de la Esperanza. Era un lugar pequeño, con quizás 200 almas viviendo allí, la mayoría agricultores pobres y pequeños comerciantes. La iglesia católica dominaba la plaza central, su torre blanca brillando intensamente bajo el sol. Al lado quedaba la casa del juez municipal, el doctor Augusto Méndez, un hombre de mediana edad conocido por su rigidez moral y su dedicación a la ley. María golpeó insistentemente la pesada puerta de madera, su corazón aún acelerado, las manos aún temblorosas sujetando los documentos preciosos como si su vida dependiera de ellos, y de hecho dependía. Una empleada anciana abrió la puerta, asustándose visiblemente al ver el estado de María, completamente cubierta de hollín negro, con la ropa rasgada y sucia, sosteniendo a una niña pequeña igualmente asustada. «Necesito hablar con el doctor Augusto inmediatamente», dijo María con urgencia, su voz ronca por el humo inhalado. «Es una cuestión de vida o muerte, es sobre asesinato». La palabra funcionó como magia. La empleada las hizo entrar rápidamente, llevándolas hasta una sala de espera mientras iba a buscar al juez. Pocos minutos después, que parecieron horas interminables, el doctor Augusto Méndez apareció. Era un hombre alto, de cabellos canosos bien recortados, vistiendo un traje oscuro impecable a pesar del calor. Sus ojos castaños eran inteligentes y observadores, sin perder ningún detalle de la apariencia devastada de María. «Señora, por favor, siéntese y explique lo que sucedió», dijo él con voz calma pero autoritaria, indicando una silla. Ofreció agua fresca para ella y para Julia, que bebió ávidamente. María bebió también, sintiendo el agua limpiar el hollín de su garganta quemada. Entonces, con voz que comenzó temblando, pero fue ganando fuerza y determinación conforme avanzaba, contó absolutamente todo. Contó sobre la muerte de Federico 12 años atrás, sobre la fiebre misteriosa que se llevó a Pablo, sobre su huida aterrorizada de la casa supuestamente maldita. Contó sobre su regreso forzado por la pobreza extrema, los susurros nocturnos que la aterrorizaron, el descubrimiento del silbato de bambú y de la nota de Pablo. Y entonces, con lágrimas rodando libremente por su rostro marcado por el hollín, contó sobre el descubrimiento de la carta escondida de Federico en la chimenea, sus acusaciones explícitas contra Rodrigo, el libro de contabilidad que probaba los fraudes y, finalmente, la confrontación violenta que acababa de suceder, culminando en el incendio que consumió la casa por completo. Colocó cuidadosamente la carta amarillenta y el pesado libro de contabilidad sobre la mesa de caoba pulida del juez. El doctor Augusto tomó la carta con cuidado reverente, ajustando sus gafas de lectura, y comenzó a leer en silencio absoluto. Su rostro, inicialmente escéptico, fue gradualmente transformándose conforme absorbía el contenido devastador. Cuando terminó de leer, sus manos temblaban visiblemente. Abrió el libro de contabilidad, hojeando las páginas densamente escritas con números, fechas, nombres de propiedades y agricultores. «Dios mío», murmuró él finalmente, su voz cargada de choque genuino. Esto es explosivo. Si todo esto es verdad, y por la letra de Federico que reconozco de documentos anteriores parece ser auténtico, estamos hablando de fraude sistemático a gran escala, desvío de recursos hídricos y, él pausó, mirando directamente a los ojos de María, doble homicidio premeditado, asesinato del propio hermano y de una niña inocente. «Es todo verdad, doctor Augusto», dijo María con firmeza, su voz no fallando más. «Rodrigo me confesó todo hoy, pensando que podría matarme y destruir las pruebas. Él admitió haber matado a Federico porque mi marido descubrió sus fraudes e iba a denunciarlo.
y admitió haber envenenado a mi hijo Pablo para garantizar que yo huyera aterrorizada y nunca más regresara, dejando la propiedad y las pruebas atrás. El juez permaneció en silencio por largos momentos, procesando la enormidad de lo que acababa de escuchar. Finalmente se levantó, su decisión tomada. Señora María, voy a emitir inmediatamente una orden de arresto contra Rodrigo Tavares da Silva. Voy a enviar a mis oficiales para arrestarlo hoy mismo. Estas pruebas son suficientes para abrir un proceso criminal completo. Él pausó, mirándola con una mezcla de respeto y compasión. Usted fue extremadamente valiente al regresar a aquella casa y descubrir la verdad. Muchos habrían simplemente aceptado el destino y seguido adelante. María sintió las lágrimas regresar, pero esta vez eran lágrimas de alivio mezclado con el dolor que aún no había cicatrizado completamente. Cargué con la culpa por 12 años, doctor. Pensé que había fallado como esposa y madre. Ahora sé que fui víctima de un monstruo. El juez llamó a sus 2 oficiales de justicia, hombres fuertes y armados, y les dio órdenes precisas para localizar y arrestar a Rodrigo inmediatamente, usando fuerza si fuera necesario. Los hombres salieron rápidamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Usted y su hija quedarán bajo mi protección hasta que Rodrigo esté preso, declaró el doctor Augusto. No puedo arriesgarme a que él intente algo contra ustedes. Proveyó un cuarto en la propia casa para que María y Julia pudieran descansar, asearse y comer algo decente. Por primera vez en días, María sintió que podía finalmente respirar sin el peso abrumador del miedo constante. Mientras tanto, Rodrigo había vuelto a su hacienda grande y bien cuidada en los alrededores del poblado. Se cambió de ropa rápidamente, quemando las ropas manchadas de hollín que lo incriminaban. Su mente trabajaba frenéticamente. María tenía las pruebas, pero él tenía poder y dinero. Podía sobornar a testigos, podía contratar a los mejores abogados de la capital, podía hacer que ella pareciera una loca traumatizada, inventando historias por desesperación y miseria. Estaba considerando sus opciones cuando escuchó el galope de caballos acercándose rápidamente. Miró por la ventana y su corazón se hundió. Eran los oficiales del juez, acompañados por 4 hombres armados extras. Vinieron preparados para la resistencia. Rodrigo consideró huir por la puerta trasera, pero sabía que sería inútil. ¿A dónde iría? Era demasiado conocido en la región. No, tenía que enfrentar esto, confiar en su influencia y su dinero para salir de esta situación imposible. Abrió la puerta antes de que llamaran. «¿Oficiales? ¿A qué debo esta visita inesperada?», preguntó con falsa cordialidad. El oficial más viejo, un hombre canoso de bigote espeso llamado Capitán Torres, no perdió tiempo con cortesías. «Rodrigo Tavares da Silva está preso por orden del doctor Augusto Méndez, bajo acusación de doble homicidio premeditado, fraude documental y desvío de recursos hídricos. Necesita venir con nosotros inmediatamente». La máscara de Rodrigo se deslizó momentáneamente, revelando la furia y el pánico por debajo. «Esto es un absurdo completo. ¿Basado en qué? ¿En la palabra de una viuda loca?». El capitán Torres se acercó, su mano reposando en el revólver de su cinto. «Basado en pruebas documentales escritas por la víctima, señor. El difunto Federico dejó una carta detallada y un libro de contabilidad incriminador. Ahora, ¿usted viene pacíficamente o tenemos que usar la fuerza?». Rodrigo sabía que estaba acorralado. Resistir solo empeoraría su situación legal. Necesitaba tiempo para pensar, para planear su defensa. «Voy a cooperar totalmente, capitán. Esto es claramente un malentendido que será aclarado rápidamente». Permitió que le pusieran pesadas esposas en sus muñecas, algo que nunca había imaginado que le sucedería. Mientras era escoltado hasta el caballo, miró hacia su hacienda, su propiedad, todo por lo cual había mentido, robado y matado. Quizás había valido la pena,
pensó amargamente. O quizás había sido el mayor error de su vida subestimar la determinación de una mamá en busca de justicia para sus hijos muertos. El juicio de Rodrigo comenzó 6 semanas después, convirtiéndose en el evento más significativo que Santa Rita de la Esperanza había presenciado en décadas. Personas vinieron de pueblos vecinos para asistir, llenando completamente la pequeña sala del tribunal improvisada en la iglesia local. La historia se había esparcido como fuego. El hacendado rico y respetado acusado de asesinar a su propio hermano y sobrino por codicia. Era el tipo de escándalo que alimentaría conversaciones por generaciones. María testificó por casi 3 horas, su voz firme y clara, contando cada detalle desde el inicio. Presentó la carta de Federico, que fue leída en voz alta para toda la corte abarrotada, provocando murmullos conmocionados y exclamaciones de horror. El libro de contabilidad fue examinado minuciosamente por un contador traído especialmente de la capital, que confirmó que mostraba claramente un patrón sistemático de fraude que había enriquecido a Rodrigo a expensas de decenas de pequeños agricultores. Varios de esos agricultores testificaron también, contando cómo Rodrigo había gradualmente tomado control de sus tierras a través de documentos falsificados e intimidación. El médico local, Dr. Jiménez, testificó que siempre había encontrado extraña la muerte súbita de Federico, un hombre joven y saludable que conocía bien aquel tejado. Y la fiebre de Pablo, admitió con reluctancia, presentaba síntomas consistentes con envenenamiento por arsénico, algo que en la época no había considerado porque no tenía motivo para sospechar de crimen. Rodrigo contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar, hombres elocuentes venidos de Buenos Aires que argumentaron brillantemente que la carta podría ser falsa, que el libro de contabilidad podría haber sido adulterado, que no había prueba física directa de asesinato después de tantos años. Pero la confesión que él había hecho a María en la casa, admitiendo todo, fue el golpe final. Julia, a pesar de su corta edad, testificó también, confirmando que había oído a su tío admitir haber matado a su padre y hermano. Tras 3 días de juicio intenso, el jurado de 12 hombres se retiró a deliberar. Regresaron solo 2 horas después, sus rostros sombríos revelando el veredicto antes incluso de que fuera pronunciado. «Culpable», declaró el portavoz del jurado, un hacendado anciano respetado en la comunidad. «Culpable de todos los crímenes por los que fue acusado». El murmullo en la sala explotó en conversaciones altas. El juez golpeó el martillo repetidamente pidiendo orden. Rodrigo permaneció impasible mientras la sentencia era leída. Prisión perpetua con trabajos forzados, confiscación de todas las propiedades fraudulentamente obtenidas para ser devueltas a sus legítimos dueños y compensación financiera sustancial para María y Julia. No habría ahorcamiento, pues la provincia había abolido la pena de muerte años antes, pero pasaría el resto de su vida miserable en una prisión distante, su nombre para siempre manchado, su legado destruido completamente. Mientras era llevado esposado fuera del tribunal, Rodrigo pasó junto a María. Por un breve momento, sus ojos se encontraron. En ellos ella no vio remordimiento o arrepentimiento, solo odio puro y la amargura de alguien que había sido derrotado. Pero María no sintió miedo, sintió solo una paz profunda, sabiendo que Federico y Pablo finalmente tenían justicia, que sus muertes no habían sido en vano, que la verdad siempre encuentra una forma de emerger, no importa cuánto tiempo lleve o cuán profundamente esté enterrada. En los meses siguientes, María usó parte de la compensación financiera para reconstruir una vida digna para ella y Julia. No regresó a aquella tierra donde tanto dolor había sucedido. La casa se había quemado completamente hasta los cimientos y ella la dejó así, un monumento silencioso a los secretos que finalmente habían sido revelados. En cambio, compró una casa pequeña pero cómoda en el propio pueblo de Santa Rita de la Esperanza, donde se hizo conocida como una mujer de coraje extraordinario. Julia
creció fuerte y saludable, llevando dentro de sí la historia de su familia, una historia de tragedia, pero también de justicia triunfante. María nunca se casó nuevamente. El amor de su vida había sido Federico. Y aunque le había sido robado de forma brutal, los buenos recuerdos que tenía de él eran suficientes para llenar su corazón. Visitaba el cementerio local regularmente, donde había finalmente conseguido construir lápidas dignas para Federico y Pablo, trayendo flores frescas y contándoles sobre su vida, sobre Julia, sobre cómo la justicia había prevalecido. El silbato de bambú, aquel objeto simple que había sido tanto fuente de terror como la clave para descubrir la verdad, ella lo guardó en una caja especial. A veces, en noches silenciosas, cuando Julia ya estaba durmiendo, María lo sacaba y lo sostenía delicadamente, recordándose del amor de Federico, de su ingeniosidad, de cómo incluso en la muerte él había encontrado una forma de guiarla hasta la verdad. El viento que la había asustado durante tanto tiempo ahora era solo viento nuevamente, pero ella siempre escucharía en él un eco de su pasado, un recuerdo de que el amor verdadero nunca realmente muere. Las propiedades confiscadas de Rodrigo fueron redistribuidas a los agricultores que él había robado, restaurando alguna justicia económica en la región. El libro de contabilidad de Federico se convirtió en evidencia preservada de cómo un hombre honesto había luchado contra la corrupción, incluso sabiendo que podría costarle su vida. Profesores locales comenzaron a contar su historia a los niños como ejemplo de integridad y coraje. En cuanto a Rodrigo, pasó sus años finales en una prisión fría y húmeda, lejos de todo lo que conocía, realizando trabajo duro bajo vigilancia constante. Nunca expresó arrepentimiento genuino, pero su arrogancia gradualmente dio lugar a una amargura tranquila, mientras la realidad de sus elecciones lo consumía lentamente. Murió solo y olvidado 15 años después, un contraste brutal con el hombre poderoso que un día había sido. María vivió hasta una edad avanzada, viendo a Julia casarse y tener sus propios hijos. Sus nietos crecieron oyendo la historia de cómo su abuela valiente había desafiado a un hombre poderoso y peligroso para revelar la verdad, cómo había transformado el miedo en fuerza, cómo había honrado la memoria de aquellos que amaba, buscando justicia incansablemente. Y cuando María finalmente cerró los ojos por última vez, rodeada por la familia que la amaba, partió en paz, sabiendo que había cumplido la promesa silenciosa que le había hecho a Federico y Pablo en aquella casa en ruinas. La verdad sería conocida, la justicia sería hecha y ellos nunca serían olvidados. La casa nunca fue reconstruida. El terreno permaneció vacío y con el tiempo la naturaleza lo reclamó, cubriendo los cimientos quemados con pasto y flores silvestres. Pero la gente de la región todavía habla de ese lugar, no como un sitio maldito, sino como un testimonio del poder de la verdad y de la determinación de una mujer que se negó a dejar que los crímenes contra su familia permanecieran ocultos. Y en noches de viento fuerte, algunos dicen aún poder escuchar un sonido suave, como un silbido distante, no como un lamento, sino como una canción de cuna. Un recordatorio de que el amor persiste más allá de la muerte, más allá del tiempo, más allá de todas las tinieblas que intentan apagarlo. Y así termina esta historia de misterio, tragedia y justicia final. Si te conmovió la travesía de María, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta. Y ahora quiero escucharte. ¿Alguna vez descubriste una verdad sobre el pasado que cambió completamente tu comprensión de algo importante? ¿Cómo fue lidiar con esa revelación? Cuenta tu historia en los comentarios aquí abajo. Tu experiencia puede ayudar a alguien que está pasando por algo parecido. Somos una comunidad aquí, y tus historias importan mucho para todos nosotros. ¿Qué aprendiste con la historia de María? Que a veces el mayor coraje no es no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él.
que la verdad, no importa cuán profundamente enterrada, siempre encuentra un camino hacia la luz? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Vamos a crear una conversación significativa juntos. Y si conoces a alguien que necesita escuchar una historia sobre encontrar fuerza en la adversidad, comparte este video con esa persona. A veces, las historias correctas llegan exactamente en el momento justo. Muchas gracias por mirar hasta el final. Hasta la próxima historia. Y recuerda, tu coraje puede ser mayor de lo que imaginas.